¿Qué tal, gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Ginny y vengo a hablar de una de las grandes películas de terror de este año que, como habrán visto en la miniatura, a mí me gustó muchísimo, y no solo porque es una película con un guión original que se siente distinto a lo que últimamente venimos viendo en el circuito comercial, sino que lo más interesante para mí es la construcción de su guión por cómo juega con el tono, el estilo y los distintos subgéneros, utilizando también una estructura que a mí en lo personal me fascina. Creo que lo dejé bastante en claro en la película Monster de Koreda. Entiendo que por ahí no es una forma de contar una historia que sea atractiva para un público general o que no les guste el desarrollo del tercer acto, pero que una película logre construir una muy buena atmósfera donde genera intriga con su conflicto desde el primer minuto hasta el último, e incluso juega con las expectativas del público a distintos niveles, porque no solo lo hace desde lo narrativo, sino que primero te da un marco que sea reconocible, luego lo quiebra y en ese proceso obliga a que tus propias interpretaciones terminen siendo parte de ese juego narrativo. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta película, tengo que hacer un pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos, y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. También cabe aclarar que este video no es un resumen ni nada por el estilo, sino solamente una breve reseña. Dicha advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata La Hora de la Desaparición. Película estadounidense de terror y thriller producida por New Line Cinema y Warner, que se estrenó en los cines el 7 de agosto del 2025. Tiene una duración de 2 horas y está escrita, producida, musicalizada y dirigida por Zach Cregger, siendo esta su segunda película luego de su gran ópera prima Barbarian. La trama nos sitúa en una pequeña comunidad de Estados Unidos, en la ciudad de Maybrook, donde se nos va a contar que una noche, exactamente a las 2:17 de la madrugada, 17 niños salieron voluntariamente de su casa y desaparecieron en la oscuridad de la noche. Nadie entiende por qué hicieron eso o cómo es posible que lo hayan hecho todos a la misma hora. Algunos fueron grabados por las cámaras de seguridad de sus casas, pero como hay muchos árboles alrededor, la visión de hacia dónde se dirigen no es muy clara. Pero lo que sí se logra ver es que todos salen corriendo de sus casas con los brazos extendidos como si estuvieran jugando a ser un avión. Es a partir de ahí que desde entonces la policía inicia una búsqueda frenética, mientras las familias, presas por el pánico y el desconcierto, empiezan a buscar a un culpable. Y acá entra en escena el personaje de Justine Candy, porque da la casualidad que ella es la maestra a cargo de la clase a la que asistían estos 17 niños, donde solo uno de sus alumnos, llamado Alex, fue el que no desapareció. Pero después de largos y exhaustivos interrogatorios a ambos, no pareciera que existiera relación entre ellos y lo sucedido, por lo que los van a dejar seguir su vida normal, aunque la mayoría de los padres están en desacuerdo y creen que la maestra es la culpable, y ella cree que hablar con el pequeño Alex podría ser un comienzo como para entender qué fue lo que sucedió e intentar hacerlo aunque la escuela se lo tenga prohibido. Tenemos una estructura de punto de vista, una estructura que es poco común, aunque últimamente hay que decir que se está utilizando bastante en el mundo de las series, sobre todo en las que tratan de crímenes u hechos delictivos, porque al fragmentar un relato y mostrarlo desde distintos puntos de vista se logra generar un misterio y también crear una tensión dramática a partir de eso. Grandes ejemplos de estas estructuras son Rashomon de Kurosawa, El Último Duelo de Ridley Scott o Monster de Koreda, y acá me gustaría dejar en claro una gran diferencia que siempre es importante tener en cuenta a la hora de encarar estas tramas. Una cosa es contar una historia fragmentada desde distintos puntos de vista y otra es contar esa historia pero desde subjetividades distintas. En Rashomon, por ejemplo, se cuenta un mismo relato pero desde la visión de varios personajes que, al ser distinta, hace que el espectador se plantee quién de ellos está diciendo la verdad sobre lo que están relatando. Algo parecido a esto hace la serie de Affair, donde vemos la mitad de un episodio narrado desde la visión de ella y la otra mitad lo vemos desde la visión de él, y esto se hace para destacar cómo la subjetividad de cada uno altera el recuerdo de un mismo hecho. Y esto es algo que no sucede en esta película. No hay interpretaciones que se van a contradecir, sino que vemos un mismo relato pero fragmentado desde 6 puntos de vista diferentes sobre cómo están atravesando ese momento. Primero vamos a ver el de la maestra, luego el del padre de uno de los niños desaparecidos y luego vamos a ver el de otros personajes que vamos a ir conociendo, donde cada uno de ellos va a aportar una nueva información respecto al misterio con el que está
está jugando la trama. Y esto es algo similar a lo que el director ya había hecho en su anterior película, solo que acá redobla la apuesta. Utiliza una estructura coral similar a la de Magnolia, donde los personajes aparecen como partes de un rompecabezas narrativo en el que se van conectando. Y lo interesante es que no vuelve a contarnos todo lo mismo como a veces sucede en otras películas, sino que el primer punto de vista nos establece lo que sería como una línea de tiempo presente, y cuando nos cuenta la visión de los otros personajes, utiliza escenas puntuales para que reconozcamos en qué momento del relato estamos ubicados. Pero este juego narrativo no es lo único que el director utiliza, sino que arranca la trama como un thriller de desaparición con tintes policiales y muy realistas, para luego introducir elementos de horror sobrenatural que alteran por completo esa lectura inicial. Puede parecer un thriller, pero en realidad es una película de terror que utiliza recursos del thriller, como del misterio y también del terror psicológico. A medida que avanza la trama, va añadiendo elementos paranormales que aparecen gradualmente y cambian el tono de la historia que nos va contando. También hay que decir que hay muchos jumpscares muy bien construidos, un poco de gore y pequeños toques irónicos en contextos tensos que van a romper la expectativa y van a generar una sorpresa e incomodidad. Más que nada en el tercer acto, aunque si vieron Barbarian y les gustó, es muy probable que esta película les va a encantar. Pero si sos un purista de los géneros, te aviso que te va a generar un gran disgusto por el cambio de tono que tiene. Pero para mí eso está justificado desde el inicio por la forma en la que comienza su relato, porque no comienza con el punto de vista de la maestra, comienza con la voz en off de una niña que te narra el conflicto como si fuera un cuento, y te dice que nadie habla de lo sucedido porque no tiene una explicación racional, y con eso ya te está marcando el tipo de película que vas a ver. E incluso cuando los niños desaparecen, se utiliza una música que no tiene relación con lo que estás viendo y le quita toda esa sensación de que vas a ver algo serio, real o profundo. La película es como un cuento de terror infantil, un mito o una leyenda urbana contada por la voz de esa niña. Ese es el tono de la película. Es imposible no verla y no pensar, por ejemplo, en El flautista de Hamelin. Y acá tenemos que saber que este tipo de relatos populares siempre se presenta como un hecho real y luego se introducen elementos fantásticos que no tienen una lógica o una explicación. Pienso también en relatos más actuales o locales como La mancha del café, El pomberito o El taxi fantasma rumbo al cementerio de Chacarita. Puedo entender que hay ciertas escenas que generan risa y que eso no sea del gusto general de los críticos más serios, pero la reacción más natural y orgánica que viene después de un susto es la risa, porque descomprime toda esa tensión que uno siente. Y acá el director es consciente de eso y te plantea un guión que busca darle un espectáculo lúdico a toda persona que va al cine a verla. Un espectáculo que juega con tus expectativas, te intriga, te asusta, te hace reír, después te vuelve a tensionar, te genera impresión en algunas escenas y después te termina sorprendiendo con un final que es hermoso. Algunas personas saben que a mí mucho no me gusta la comedia, pero cuando me llevaste muy bien hacia ese final, yo la verdad lo abrazo y celebro, porque estas historias me generan una sensación de asombro placentero, como un estadio de éxtasis siniestro, casi como embrujado, como por la misma Gladys, que es algo que me pasó por ejemplo con el final de Hereditary, The Witch o de alguna que otra buena película de Shyamalan. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, como saben, este es un espacio donde me gusta sobreanalizar un poco las películas y la construcción de sus personajes. En este caso creo que el título original de la película hace referencia a que los niños pueden ser convertidos en armas por fuerzas externas como por ejemplo la manipulación, el miedo colectivo o el poder sobrenatural. Fíjense que cada personaje representa un estereotipo que no puede medir las consecuencias de sus actos. Por ejemplo, la maestra tiene como ciertas características que se pueden relacionar con el trastorno límite de la personalidad, que va más allá de la evidente situación que está atravesando. Se remarca mucho su impulsividad, su problema con la bebida, sus vínculos, de que es una persona que suele traspasar ciertos límites y un notorio cambio en su actitud que lo vamos a ver a lo largo de la película. Por otro lado, tenemos al personaje del padre, interpretado por Josh Brolin, que transmite una figura muy ruda o amenazante, desde su imagen, en cómo se ve y también en cómo le hablan los demás personajes. Sus compañeros de trabajo, el jefe de policía, la madre de una de las nenas desaparecidas o incluso el padre, que es interpretado por Justin Long, que pareciera como que le tiene cierto miedo. Y después está el tema de que en sus sueños ve un arma en el cielo, y un hecho que me llamó la atención es que cuando él duerme en la habitación de su hijo se siente como con una culpa y tiene unos diálogos que dan a entender que era como muy estricto con su hijo, y justo da la casualidad de que su hijo es el bullying del curso. Me da a entender como que era un padre un tanto violento y su hijo haya copiado ciertas características de él. Después tenemos al
personaje del policía, que es un alcohólico en rehabilitación, infiel, violento y que trata de tapar todos sus errores como policía, es decir, su abuso de autoridad. Después tenemos al chico adicto, que es literalmente manejado por sus impulsos de conseguir dinero para comprar más droga. Y después tenemos al personaje de Marcus, el director de la escuela, que siento que está pensado como un personaje que representa el extremo de la corrección moral. Me resulta llamativo que justo el personaje de Benedict Wong, un actor que lo reconocemos por su personaje en Marvel o distintos proyectos de Disney, justo sea el único personaje gay de la película, y que en la escena que es embrujado justo tiene la remera de la imagen de Mickey, que justo esa imagen es de dominio público. Siento que Cregger busca marcar a este personaje como alguien que ya se pasó de correcto y se termina perjudicando por eso mismo. Algo que se le critica muchísimo a Disney, con esto de que cuando utilizás de manera excesiva la corrección política, termina generando todo lo contrario a lo que se está buscando. Y después, por último, tenemos al personaje de Alex, que es un niño, y vemos que a él no lo embruja Gladys, sino que lo manipula para que haga lo que ella quiera, amenazándolo con dañar a sus padres. Una mujer que en realidad no es la tía de su madre, sino que se hace pasar por ella. Por ejemplo, cuando ella dialoga con el personaje de Marcus, utiliza palabras que ya no se utilizan, y lo excéntrico de su vestuario tiene más que ver con alguien que intenta hacerse pasar por alguien de esta época. Es una bruja que utiliza su magia para consumir la vida de otros de la misma forma que lo hace un parásito. Y digo esto porque es algo que vamos a ver repetido tanto en la clase que da la maestra como en el documental que mira Marcus con su pareja. Medio que si prestas atención podés predecir un poco lo que va a ser el tercer acto. Entonces, como para repasar, podríamos decir que la película no solo juega con la estructura narrativa, sino también con estos estereotipos que son reconocibles y los convierte en recursos que son funcionales para el misterio y el espectáculo en sí, y los termina usando principalmente para jugar con las expectativas del público, que seguramente le va a estar buscando un significado específicamente a todo lo que está viendo, algo que en general los espectadores actuales solemos hacer mucho, y al final no es más que un simple cuento que cierra de forma perfecta la historia que nos presenta, donde la manipulación es la principal arma de su narrativa, desde lo que cuenta, cómo accionan sus personajes y también la forma en cómo lo cuenta. La puesta en escena que plantea Cregger no se limita solo a contar la trama, crea un tejido visual y sonoro que mezcla lo familiar con lo perturbador y se apoya en ciertas referencias como por ejemplo al horror rural y a clásicos del género. Construye una incomodidad sostenida haciendo que cada encuadre, cada pausa y cada desplazamiento de punto de vista sea parte de un diálogo entre el thriller tradicional y el terror contemporáneo. Por ejemplo, lo primero que hay que decir es que la hora de la desaparición es un horario donde supuestamente la barrera entre el mundo real y el espiritual es mucho más sensible. Por eso la mayoría de las brujerías y demás amarres se terminan haciendo a las 2 o 3 de la mañana. Esto uno lo sabe porque fuimos entrenados inconscientemente por todas las películas y series que vemos. Y como les dije en los apartados anteriores, el director juega muchísimo con todos los estereotipos que sean reconocibles. Por ejemplo, también con la estructura coral con múltiples puntos de vista nos remite a Magnolia, Rashomon o Pulp Fiction. El hecho de que el misterio esté relacionado con un grupo de niños que desaparecen nos hace pensar en los libros de Stephen King. Desapariciones en un pueblo, tensión moral, una estética que es sombría y un clima medianamente pesado también me recuerda a Prisoners, una película que también se desarrolla en forma de capas, lo cual también tiene un estilo en el que se mezcla cierto realismo con cierto horror estilizado. La primera mitad tiene un tono mucho más de thriller dramático, como por ejemplo Prisoners, y a medida que va avanzando adopta un tono que es más barroco y atmosférico, como lo es Hereditary, pero con un humor muy parecido al que maneja Jordan Peele. Esto es algo muy notorio también en los cambios de plano y el montaje. Fíjense que siempre que arranca un nuevo punto de vista, lo hace tomando al personaje de espaldas, dejando en claro que lo estamos siguiendo. No es que somos o vemos su perspectiva subjetiva, y también me gusta mucho que evita de forma consciente la simetría, porque siempre la cámara está ligeramente descentrada, creando una sensación de mirada observadora o de intrusión. Para mí, La hora de la desaparición confirma a Zach Cregger como una de las voces más interesantes de este nuevo cine de terror. Su puesta en escena construye una atmósfera inquietante que crece escena a escena, donde la cámara es precisa, sugestiva, se mueve con calma pero con mucha intención y aprovecha cada encuadre para generar tensión, utilizando también varias técnicas actuales, como por ejemplo los jumpscares, el leve zoom que enfatizan ciertas escenas, muchos silencios,
pausas y el uso de fuera del campo que se convierte en las verdaderas armas narrativas, sumado a la estructura coral del guión que entrelaza los múltiples puntos de vista y genera un espectáculo lúdico recordando a grandes relatos similares del cine. Las referencias al horror clásico contemporáneo, lejos de ser meros guiños, enriquecen la experiencia y dialogan con el espectador que por ahí es más cinéfilo, envolviéndonos en un relato que te embruja con sus encantos, de lo mejor que vas a ver este año sin dudas. Así que nada, si llegaste hasta acá y me escuchaste con el podcast, te lo agradezco muchísimo, espero que el video te haya sido útil o al menos entretenido y como siempre les digo, cuídense y espero que tengan un lindo día.